Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a una vez más al programa La Primera Infancia Primero. Como de costumbre, 4 en punto de la tarde empezamos el programa, como todos los miércoles, aquí sin duda para tocar y hablar distintos temas que sin duda son importantes para ayudar a muchas familias. Antes de continuar y mencionarles también el tema importantísimo, como siempre, para el día de hoy, quiero saludar también a Clotilde Carrasco. Clotilde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Una vez más, sin duda, en el programa La Primera Infancia. Hola, Lázaro, hola a todos, bienvenidos a su programa. Y lógicamente hay que señalar que es toda una semana muy particular, porque finalmente todas las personas de la tercera edad van a empezar con esta vacunación, ya se empezó, mejor dicho, y de verdad nos sentimos súper felices. A estas alturas, de verdad no nos importa qué vacuna sea mientras les haga bien, mientras podamos estar con nuestros abuelitos. Y a todas las familias, pues bienvenidos, acompáñenos, porque hoy día tenemos algo muy importante que decirles. Contigo, Lázaro. Así es, Clotilde, y bueno, rápidamente les comentamos el día de hoy en el programa. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver un poco de, tal vez, vista desde el lado emocional. Hemos pasado ya aproximadamente más de un año con este tema desde que se dio la pandemia básicamente en el país. Y vamos a hablar, Clotilde, para todos quienes nos ven, cómo levantarnos en tiempos de pandemia y seguir con nuestras vidas. Es un tema sin duda importantísimo. Muchas veces en familia, en casa, en la comunidad, no sabemos cómo salir de esta circunstancia. Bueno, de esto y más, para que nos puedan también explicar y hablar sobre este tema, vamos a hablar o conversar, tener ya en el programa a Nora Castillo Torres. Ella es coach de vida y presidenta de la Asociación de Padres y Amigos de los Excepcionales APAE. Vamos a conversar también con la doctora Ana Patricia Andrade, consultora independiente, especialista en gestión de políticas educativas, ex viceministra de Gestión Pedagógica del Minedo y psicóloga clínica con estudios en maestrías en políticas educativas. Con ella vamos a hablar con ellas dos, en realidad, vamos a hablar el día de hoy en la primera infancia. Pero también, como siempre, tenemos un capítulo más del documental El Comienzo de la Vida, que vamos a presentar también, por supuesto, el día de hoy. Rápidamente, pueden realizar sus preguntas y comentarios a través de nuestro Facebook. Pueden ingresar rápidamente de Salgalú Comunicación, que nos acerca, y en la web www.salgalú.tv, como también lo pueden hacer a través de nuestro Facebook de Inversión en la Infancia, y como no, agradecer a UCI Televisión en los 18.1 a nivel nacional. Bien, entonces vamos rápidamente a un breve corte y volvemos para continuar más con distintos contenidos que tenemos aquí en el programa La Primera Infancia. Corte y volvemos. Cada 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño, fecha que nos hace recordar que el niño es una persona de derechos. Es importante señalar que existen aquellos derechos que son innatos y que todo padre, madre o cuidador debe tener presente para que todo niño o niña crezca con los cuidados necesarios para su buen desarrollo. En 1979 se publicó el libro Los Otros Derechos, que son muy importantes para el buen crecimiento de nuestros niños y niñas. Tienen derecho a ser protegido en casa y en todo lugar, ser estimulado física, intelectual y emocionalmente, garabatear y pintar para expresar sus angustias, jugar porque su aprendizaje está en esta experiencia. La libertad para conocer y experimentar. La confianza que los papás y la sociedad deben darle. Ser reconocido y tener su identidad. Tener límites para saber hasta dónde puede llegar. Que su crecimiento y responsabilidad sean acorde a su edad. La fantasía para soñar, crear o recrear ilusiones. Amigo imaginario para no sentirse solo.
Homenaje al Día del Niño por la empresa de comunicaciones O Globo y UNICEF, Brasil, 1979. Como en cada programa, ahora Clotilde vamos a presentar, coméntanos en realidad de qué trata el documental, ya entrando al capítulo 21 de El comienzo de la vida. En realidad este es un tema muy lindo, de verdad que me parece muy fantasioso, muy tierno, muy querido, porque estamos hablando de un capítulo que señala que los niños están hechos de historia, y es verdad. Desde el momento en que nacen ellos empiezan su historia, empiezan su fantasía y empiezan a formar desde un inicio una realidad que a futuro les va a dar. Lógicamente, esta primera fase depende del adulto, de cómo el adulto llegue, de cómo el adulto le ofrezca todo este panorama maravilloso donde siempre se resalta el amor. Si un niño no tiene amor, no tiene apego, no tiene capacidad de ser entendido, de ser comprendido, es muy difícil que aprenda a dar si es que no ha recibido lo que necesita para crecer. Pero les invito a que veamos el capítulo, que de verdad es muy lindo. Essa é a história de porquinho que faz o cocô tipo pudim. Tá. Reading picture books to children is something that really helps them to understand about language. Talking to them, explaining to them about just the everyday things like what happens when you go for a walk on the street. None of that is terribly difficult or resource intensive or requires a great deal of skill. Really, it's just about paying attention to what the baby's doing and giving the baby a chance to figure out about just the everyday world around them. Ha lasciato soltanto una finestra? A leitura de histórias para criança é fundamental. O som da voz adulta já vai dando sentido a esse fato de existir um livro que a gente folheia e vai contando história. A criança precisa ser curiosa, ela precisa saber que ela está imitando os grandes quando leem, mesmo que ela não saiba ler. Então, folhear livros é alguma coisa que já prepara o caminho para uma exploração já com mais hipóteses que as crianças mais velhas irão fazer. Hoje se acredita também que o fato mais básico para a alfabetização é a gente não perceber a alfabetização como uma prática que não tem sentido na vida. Eu vou ler. A criança precisa das histórias. A criança é feita de histórias. E essas histórias são um dos modos do nosso cuidado com elas. Enquanto elas são pequenas, nós podemos fazer pequenas histórias. Por exemplo, na hora do cuidado da criança, nós contamos o que estamos fazendo, o que vamos fazer no cuidado com ela. Mais tarde, contaremos histórias mais compridas e a criança será feita dessas histórias. As histórias dão origens, dão destinos, são destinos de pertencimento. Por isso que é muito importante. Às vezes, em situações de extrema carência, a criança tem quem conte história para ela. A criança tem quem a trate com grande ternura. As histórias cuidam da criança, dão sentido para ela, dão alento, que ela sabe que são uma forma amorosa de cuidado. Por eso decimos que muchas veces los niños en realidad están hechos de historia, y eso lo hemos podido evidenciar en un capítulo más, Clotilde, de El comienzo de la vida.
Sí, así es, realmente me parece tan interesante, tan emocionante que nosotros, los adultos, quizás no nos damos cuenta, pero cuando un niño llega a nuestras manos, cualquiera sea el niño, nosotros empezamos a formarle su cabecita, a marcar pautas para que ellos empiecen a construir sus propias historias, y nuestras experiencias pues son muy importantes porque ya se las transmitimos, se las pasamos para que ellos puedan a futuro narrar sus propios cuentos, narrar sus propias historias, valga la redundancia, porque depende de nosotros que esas historias tengan un final feliz. Pero antes nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida para continuar con nuestro programa. La pandemia por el coronavirus es una situación que nunca antes hemos visto. Este virus afecta a toda la población, pero la población más vulnerable son los adultos mayores, peor aún si tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. ¿Cómo podemos cuidarlos? Recuérdale a tu abuelito o abuelita lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón, al menos 20 segundos. Esto evitará que al tocar distintas superficies pueda recoger el virus e introducirlo al cuerpo cuando nos tocamos los ojos, la nariz o la boca. Dile a tu abuelito que si tiene que salir de casa por alguna razón, debe usar una mascarilla. Debe asegurarse de que no queden espacios entre esta y su rostro. Mientras la lleva puesta, es indispensable que no la toque con las manos. Si lo hiciera, debería lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón o un desinfectante a base de alcohol para evitar que pudiera esparcir el virus en otras superficies. Aconsejen a sus abuelos y abuelas a guardar distancia social de 1 metro o más de otras personas, si es que en algún momento salen de sus hogares. Díganle a sus papitos que limpien o laven diariamente muebles, pisos y ropa, utilizando siempre guantes de limpieza con detergente, alcohol, agua oxigenada, lejía o distintos desinfectantes, teniendo en cuenta no mezclarlos entre sí. Mantengamos a nuestros abuelos o abuelas bien hidratados, recordando principalmente que todo alimento preparado dentro de casa y acorde a la dieta de cada adulto mayor será lo mejor para ellos. Por favor, amigo y amiga, sigan estas recomendaciones en sus hogares y cuidemos de esta forma a los adultos mayores. Sobre todo, no olvidemos recordar estos 3 pasos fundamentales. Primero, mi salud. Cuidémonos bien, cuidémonos bien. 1, 2 y 3. 1 y a lavar las manos muy bien. También al revés. 1, 2 y 3. 2 y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3 y a recordar 2 pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú. El Perú primero. Bueno, estamos de regreso en el programa y ahora sí, como ya le habíamos comentado en el inicio, vamos a hablar sobre el tema central y es cómo levantarnos en tiempos de pandemia y seguir con nuestras vidas pese o en medio de estas dificultades por la pandemia del coronavirus. Una crisis que sin duda no solamente afecta al Perú, sino también al mundo. Clotilde, ¿a quién tenemos el día de hoy entonces en el programa? Bueno, en realidad tenemos a una invitada muy especial, Nora Castillo. Ella ha escrito 2 libros que yo tengo, probablemente vendrán más. Uno de los libros dice Cuando empecé a amarme, aquí lo tenemos, por favor. Y realmente es un tema muy interesante. Yo conozco así ligerito un poco la historia de Nora y de verdad muy conmovedor. Entonces, para no hacer tanto preámbulo, a mí me gustaría conversar con Nora sobre qué la llevó a escribir, cuáles fueron las experiencias de vida tan marcantes que yo he podido leer en su libro, que de verdad inclusive
de alguna forma yo recordaba pues historias complejas, difíciles, pero nunca tan profundas como las experiencias que Nora ha pasado por su vida. Y no solamente Nora, su familia entera. ¿Cómo estás, Nora? Bienvenida. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros y sobre todo que hayas podido volcar en palabras toda una experiencia de vida que a ti y a los tuyos les ha tocado vivir. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y para mí es un gusto poder participar en esta entrevista para contar lo que tú acabas de narrar, ¿no? ¿Qué fue lo que me inspiró a escribir este libro cuando empecé a amarme? Realmente el comienzo de todo esto empieza el año 70 con la pérdida de una de mis hijas de 4 años, en la que nos vimos obligados a mudarnos y a dejar todo lo que teníamos en Huaraz, porque ahí radicábamos, y entonces nos trasladamos a Lima. Fue una experiencia muy dolorosa, muy dura, como habrás podido leer. Sin embargo, los niños inspiraban a seguir adelante a pesar de todo el dolor, todo el sufrimiento que teníamos por la pérdida de la niña. Entonces, al año de transcurrido el terremoto, nace mi hijo Fernando, y él fue la inspiración realmente para escribir, porque llegamos a amarlo de tal manera que nos involucramos no solamente con la vida de nuestro hijo, sino formamos un centro educativo para que todos los niños como Fernando pudiesen gozar de él. Entonces fue un trabajo realmente arduo que nos tomó muchísimo tiempo, pero nos empeñamos a trabajar por todos los niños que menos tenían también. Sí, pero tenemos acá una historia porque realmente nos hablas de Fernando. Yo he leído el libro, entonces, aparte que ya habíamos conversado de ello a un tiempo atrás, pero ¿qué le pasó a Fernando? ¿Qué fue que motivó que Fernando sea vuestra inspiración? Bueno, Fernando nace en una situación donde nosotros no habíamos terminado de procesar el duelo. Entonces, la llegada de Fernando a nuestro hogar, personalmente a mí no me inspiró lo que me había sucedido con mis otros hijos, donde yo estaba pero contentísima. Con él lo recibí, pero mi duelo seguía. Entonces, a los 4 meses y medio de haberle puesto la vacuna, le viene una crisis convulsiva y una meningoencefalitis post-vacuna triple, donde los médicos nos dicen, este niño no va a llegar ni a los 5 años. Bueno, nosotros aceptamos el pronóstico, pero nos aferramos a luchar cada minuto, cada segundo de su vida con todas las herramientas, exámenes médicos, viaje al extranjero para sacarlo adelante. Ya no luchábamos por su condición, porque empezó, claro, si bien es cierto que nació normal, pero empezó con un deterioro. Entonces, lo que queríamos era que él viva, y cada día pedíamos ese milagro, sin darnos cuenta que durante esos 32 años de vida que él tuvo, su vida realmente fue un milagro, porque nos enseñó a afrontar situaciones, a aceptar la vida como se presentaba. Realmente aprendimos lo que no se aprende en ninguna universidad, sino con la experiencia que tuvimos a través de él. Si bien es cierto que Fernando asistió solamente 2 años a esa escuela que nosotros construimos sin fines de lucro, pero ya mi compromiso iba más allá. Claro. Iba por todos los niños en la condición de Fernando, ¿no? Sí, pero ahora a mí me gustaría saber,
porque esa es una parte de la historia, o sea, no vamos a hablar de toda la historia, porque es una pequeña parte donde se involucra una serie de personas, una serie de situaciones que de verdad son altamente conmovedoras, pero a mí me gustaría saber en qué momento tú dices basta, porque es evidente que Fernando llegó a una casa que estaba de duelo, o una casa que de verdad no lo esperaba y que probablemente él habría querido sentir un otro tipo de apego, pero no se dio en ese momento. Es como si él hubiese tenido dos nacimientos. Pero ¿en qué momento tú sacaste fuerzas para ser resiliente y decir, tengo que continuar? Sí, ¿en qué momento? En el momento que me dan un diagnóstico cuando lo llevo al Instituto Neurológico de Canadá, en Montreal, donde me dicen, su niño va a ser un niño discapacitado, regréselo a Perú y póngalo a un centro para que él pueda capacitarse. En ese momento me sentí abrumada realmente porque dije, no termino con un proceso de duelo y empiezo con una situación desconocida totalmente para mí. ¿En qué momento, respondiendo a tu pregunta, en qué momento yo digo, basta? En ese momento donde me dan el diagnóstico y le digo, lucharé por tu vida con todas las fuerzas de mi ser. Tienes a un padre muy comprometido que te ama y tienes a dos hermanos que pese a sus edades cortas han comprendido la situación y nos están acompañando. Y muchas veces dándonos también enseñanzas cuando había momentos tan traumáticos. Pero dije, al final de cuentas, no me han dado un tiempo, en ese entonces todavía, no me han dado un tiempo de vida como cuando te dicen en un cáncer, él tiene un cáncer y le quedan pocos meses. No, yo voy a luchar con tu vida con todas las fuerzas de mi ser. Te amamos tanto que vamos a luchar lo indecible sin importar lo que tengamos que hacer. En realidad es muy importante y nuevamente confirmo que Fernando tuvo dos nacimientos, ¿no? Uno cuando nació y otra con el diagnóstico, que ustedes tomaron la decisión de seguir adelante y de pelear por su vida, segundo a segundo. Pero, ¿cómo fue la resiliencia con la familia, con los otros hermanos, con el papá? Porque obviamente tener un niño con las discapacidades de Fernando requiere 24 horas al día de atención. Entonces, ¿cómo fue que uno se puede desdoblar para atender a los que están ahí? Porque también son niños pequeños que exigen. Sí. Es cierto que Fernando requería toda la atención del caso por obvias razones, pero había que desdoblarse en 8. ¿Cómo pudiste hacer para ser resiliente también con ellos? En realidad, la familia que conformamos estaba unida por el amor infinito, pero también por el dolor. Entonces, cuando se da esta situación, yo no sé, te vuelves maga si es posible, no encuentras barreras, no encuentras límites y solo tienes un objetivo de luchar, de luchar y de luchar. No importa lo que se tenga que hacer. Y yo me organicé de tal manera que para que mis niños no se pierdan pues las diversiones de sus edades, entonces asumíamos un rol. Yo con mi niño y la empleada y mi esposo con mis otros dos hijos. Se dividieron roles. Nos dividimos exactamente roles porque no quedaba otra cosa, ¿no? Uh-huh. Pero también acá tienes, porque al final quiero llegar a una conclusión, tienes otra tragedia, ¿no? Que se te presenta en la vida y se te va aquella persona en quien te apoyabas. Bueno, efectivamente, sin haber pensado ni soñado en lo que se me presenta tan fuerte,
tuve un proceso de duelo en el que primero la negación total, después la mezcla de emociones, rabia, ira, luego el dolor intenso y también llega al fin la aceptación. Pero en el transcurso encuentro una etapa más que la denomino el vacío, ese espacio que mi esposo dejaba y yo no tenía más esperanza de volverlo a ver. En realidad es bien complejo, como yo digo, en realidad la historia de Macondo va paralelo a la historia de ustedes, que de verdad se llenan de historias. Yo a lo largo de mi vida he podido conocer historias bastante difíciles, dramáticas, pero cuando nos conocimos, conocí tu historia y me conmovió muchísimo, de verdad que sí. Sobre todo, no solamente por las historias trágicas que les tocó vivir a ustedes como familia, sino por la capacidad de salir adelante. Y yo creo que eso es lo que voy a resaltar, la capacidad de salir adelante a pesar del duelo, a pesar de la tragedia, a pesar de que todos se decían no, a pesar de que no había la luz al final del túnel, pero hubo una fuerza de voluntad muy grande para decir basta. Sí, cuando yo digo basta, cuando siento la pérdida de mi esposo, digo basta, esta es la vida que me va a tocar vivir, muerte de Norita, muerte de Fernando, y ahora tengo que enfrentar esa situación de Pepe. Dije, basta, yo no puedo sumirme en ser una perdedora, yo tengo que salir adelante, pase lo que pase. Y realmente eso es lo que me ha ayudado a mí a sacar fuerzas, y digo, me vestí con el hábito de la fortaleza porque no me quedaba otra, porque a veces uno quiere desmayar, pero tanto para mí como para Pepe, mi esposo, decía, tú no te puedes enfermar y menos morirte, porque nosotros tenemos tenemos un deber hasta el último día hasta el último día de nuestras vidas. Entonces, no te puedes dar ese, para mí era un lujo. O sea, empezamos a equilibrar los momentos difíciles donde uno le da ganas de desmayarse, ¿no? Pero eso sería fácil. Y realmente dijimos, vamos a salir adelante y como dé lugar. Y eso es lo que hemos hecho, sin lamentaciones, sin ponernos a llorar por la pérdida, que ya nada podemos hacer. Y eso es lo que comprendí en el trayecto de toda esta vivencia, que la aceptación es una palabra sabia. La aceptación cuando tú ya no puedes revertirla. Y es cuando empiezas a amarte. ¿Perdón? Y es cuando empiezas a amarte, porque has venido amándote a lo largo del tiempo, porque eso no es de la noche a la mañana. No. Pero es como la racionalidad de que es hora de que enfrentemos lo que tenemos y no podemos darnos el lujo de mirar para atrás. Creo que a partir de hoy yo elijo mi vida. Sí, elijo mi vida. Y cuando empezó ese amor a la vida, por la lucha titánica que tuvimos por nuestro hijo. Entonces, cuando él fallece, llega la paz a mí, porque comprendí que había hecho todo lo indecible por su vida. Entonces, el concepto de vida para mí viene, o sea, lo aprecio de una manera inmensa, y eso es lo que me motiva a escribir el libro cuando empecé a amarme, porque por amor se hizo realmente todo, y por amor se hacen muchas cosas, ¿no? Ya cerrando nuestro conversatorio, de verdad, a mí me gustaría, porque en estos momentos estamos pasando duelos también trágicos,
familias enteras enfermas, estamos enterrando a amigos, compañeros, familia, niños, estamos enterrando a mucha gente que amamos e inclusive ya nos duele cuando nuestro vecino, nuestro compañero nos comenta su situación y la impotencia que nosotros de no poder hacer más, que no hay el oxígeno, no hay suficientes camas. Bueno, las problemáticas, el por qué no hay, no las vamos a tratar. Pero un mensaje final tuyo, Nora, me gustaría para que las personas que estamos pasando este duelo por esta pandemia, pues tengamos la capacidad de salir adelante. Yo hace poco leí un documento de una niña o de una señora, no sé, que decía, por favor, recen por mí porque estoy a punto del suicidio. Me impactó mucho. Quise escribirle, quise hablarle, pero la verdad es que esto va mucho más allá. ¿Qué podemos decirle a estas personas que en estos momentos están viviendo quizás algo de lo que tú vienes viviendo hace mucho tiempo? Yo les diría que en esta situación abracen su pena. Las personas que han tenido pérdidas, abracen esa pérdida, procesen esos momentos de duelo, de dolor, pero decirles también que no están solas, porque cada día personas estamos orando por todos los seres humanos de la tierra que están luchando por su vida. Además, tengo la esperanza que esto va a llegar a su fin. Realmente, a veces es inimaginable, pero tenemos que fortalecernos, ayudarnos con cosas pequeñas y simples de la vida, porque la vida va a continuar y no fácil como lo estamos viendo. Así es, de verdad te agradezco mucho, Nora, por haber estado con nosotros, por habernos abierto tu vida, por habernos dado estas enseñanzas y por enseñarnos realmente a ser resilientes, que a veces nos ahogamos en pequeños detalles insulsos cuando comparas con la vida de otras personas que dan el salto sobre la vida y sobre la muerte. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Nora. Te lo agradezco infinitamente. Las gracias a ustedes por permitirme entrar a su casa y ojalá que lo expresado haya llegado a ustedes de alguna manera y que les pueda ayudar. Muchísimas gracias. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Nosotros vamos a continuar con el programa, pero antes nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Cada 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño, fecha que nos hace recordar que el niño es una persona de derechos. Es importante señalar que existen aquellos derechos que son innatos y que todo padre, madre o cuidador debe tener presente para que todo niño o niña crezca con los cuidados necesarios para su buen desarrollo. En 1979 se publicó el libro Los Otros Derechos, que son muy importantes para el buen crecimiento de nuestros niños y niñas. Tienen derecho a los exámenes prenatales, la lactancia materna, porque es el alimento más completo que necesita, nacer saludable, sin adicciones o dependencias de sustancias o drogas, las vacunas para no quedar enfermo o lisiado, ser rehidratado para no estar en riesgo de vida, quedarse con mamá apenas nacido, ser feliz y estar con papá y mamá, llorar porque es la única forma de expresarse, abrazo y cariño tanto físico como emocional, sueño y que se dé con la tranquilidad que necesita. Homenaje al Día del Niño por la empresa de comunicaciones O Globo y UNICEF, Brasil, 1979.
Continuamos con el programa hablando de un tema sin duda muy importante que tiene que ver cómo levantarnos en medio de la crisis en estos tiempos de pandemia, situaciones muy complicadas, ¿no? Y es en parte en realidad de sacar también, por supuesto, la fortaleza que ya Nora en un principio nos mencionaba, sobre la fortaleza, el saber amarnos para salir de todas estas circunstancias que el país y el mundo en realidad viene atravesando. Bien, entonces continuando, ya lo tenemos a la doctora Ana Patricia Andrade. Ella es consultora independiente, especialista en gestión de políticas educativas, ex viceministra de gestión pedagógica del Ministerio de Educación y psicóloga clínica con estudios de maestría en políticas educativas. Doctora Ana Patricia, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa La Primera Infancia Primero. Buenas tardes, mucho gusto y gracias por la invitación. Así es. Doctora, bueno, evidentemente la situación en el país no está para nada bien, por decirlo de alguna forma. La pandemia ha generado diversas situaciones, diversos impactos en diferentes campos, y en ese sentido quisiéramos conocer en principio su comentario respecto al tema desde un punto de vista psicológico, cómo hacer desde la familia, desde la comunidad, sacar fortalezas, fuerzas en medio de esta situación para continuar con nuestras vidas, porque evidentemente es una situación, como muchos dicen, pasajera, pero que hay que poner el granito de arena también para salir de esta crisis. Bien, en primer lugar, creo que es importante reconocer, eso me parece que es el primer paso, reconocer que estamos frente a una situación absolutamente extraordinaria. Extraordinaria por la manera como nos ha cambiado la vida a cada uno en lo personal y también como sociedades. Extraordinaria también por la duración, ya llevamos más de un año en esta circunstancia. Extraordinaria naturalmente porque es algo que ha afectado a todo el mundo y ha hecho realidad eso de que lo que pasa al otro lado del mundo impacta acá. Las fronteras han sido absolutamente diluidas. Y por último, extraordinaria también porque va a haber un antes y un después de la pandemia en la historia de la humanidad, porque lo que estamos viviendo ya está teniendo impactos importantísimos en todo orden de vida, ¿no? Impactos que traen desafíos, pero también traen oportunidades, obviamente también traen dolor y también traen limitación. Entonces creo que lo primero es reconocer frente a qué tipo de situación estamos. Creo que la psicología va a aprender mucho de lo que estamos viviendo y todas las teorías de afronte al estrés se van a tener que nutrir porque la manera como se sostiene, o sea, lo prolongado de la situación trae elementos nuevos. Entonces, este fue un primer elemento, el reconocimiento de que es una situación compleja. No para abrumarnos, no para sentirnos más abrumados, sino para saber que efectivamente estamos enfrentando una situación difícil, de mucha complejidad, para la cual no estábamos preparados, pero asimismo, como toda crisis, y hay este sentido oriental de la crisis, ¿no? Verla como un agobio, pero también verla como una oportunidad. Entonces, creo que ese es un segundo paso, es reconocer su complejidad, aprender a convivir con lo que la vida nos trae, ¿no? Hay este refrán, la sabiduría popular es muy sabia, si la vida te da limones, aprende a hacer limonada, y creo que vivimos un escenario en el cual estamos aprendiendo mucho, ¿no? Entonces poder reconocer todas las oportunidades que podemos tener para aprender o para desaprender y reaprender. Yo creo que se nos ha confrontado muchísimo como con los proyectos de vida que teníamos. Hoy más que nunca nos queda claro que ahora es ahora, ¿no? En la vida cotidiana hemos pospuesto muchas cosas, hemos pospuesto planes, hemos pospuesto visitas, hemos pospuesto conversaciones, hemos pospuesto encuentros. Siempre decíamos, estoy muy ocupada, lo voy a hacer después. Ahora no, ahora nos ha quedado claro que hay que vivir, que tenemos que aprender a identificar qué es lo más valioso para nosotros. Para eso ponerlo por delante en medio de todas las demandas de la vida cotidiana, ¿no?
Entonces es un momento de muchas de oportunidades para aprender muchas cosas, ¿no? Y creo que una tercera idea que me gustaría compartir es, porque con esta mirada de optimista, si se quiere, o de oportunidad, no quiero negar en lo absoluto el dolor y el duelo. Y eso es lo otro que también tenemos que reconocer, ¿no? Son muchas las pérdidas de vidas. Hay familias que han sido golpeadas de una manera abrumadora, ¿no? 1, 2, 3 integrantes de la familia que han perdido. Cada día ver en la noticia, escuchar en las redes sociales la desesperación de personas buscando una cama UCI, buscando oxígeno. Entonces, esa angustia es real, ese dolor es real y la pérdida es real. Y a veces uno puede efectivamente sentirse que estamos en un hoyo, ¿no? Y que no podemos salir. ¿Cuántos también hemos escuchado decir, ¿cuándo va a acabar esto? Esto no acaba, esto no tiene fin, ¿cómo vamos a hacer, no? Y creo que ahí hay una idea importante que puede ayudarnos mucho y es encontrarle un sentido de propósito a las cosas que estamos haciendo, o un nuevo sentido de propósito, ¿no? Necesitamos descubrir o redescubrir qué es lo que nos motiva más, qué es aquello que podemos abrazar con pasión, por qué vale la pena seguir esforzándonos y seguir batallando, ¿no? Entonces esa también es una idea importante a comunicar. Así es, doctora Ana Patricia, evidentemente la situación, la crisis, la angustia siempre, digamos, sobre todo en estos tiempos, está presente en muchas familias, ¿no? Pero también está en, digamos, este problema del estrés, la ansiedad, la depresión, por ejemplo, en muchos niños, que dicho sea de paso, ya 15 ellos regresan a clases de manera virtual. Y hay un problema también debido al confinamiento, desde que prácticamente empezó la pandemia. Según estadísticas, en promedio el 30% de niños estarían de alguna forma presentando problemas emocionales. ¿Cómo ayudar desde la misma familia, desde el seno, digamos, del hogar, a estos niños que ya nuevamente vuelven a sus clases y es de alguna forma para muchos quizás el estrés, la ansiedad de pronto se incrementa en algunos hogares? Bueno, lo primero sería que les diría a los padres, a las madres de familia, es no incrementar el estrés, ¿no? Creo que las familias, ahora que el hogar se ha convertido en el escenario del aprendizaje y el aula se ha trasladado al hogar, las familias el año pasado han descubierto en qué consiste aprender, ¿no? O sea, creo que todos traíamos una idea de la manera como hemos sido educados, pero ahora vemos que el aprendizaje tiene que ver mucho más con plantearse preguntas, con descubrir, con que no hay una respuesta correcta, que no hay una única manera de hacer bien las cosas y que más bien de lo que se trata es de desarrollar la curiosidad de los chicos, las ganas de investigar, la búsqueda de diferentes miradas, ¿no? Entonces yo diría que lo primero es no convertirse en una fuente de estrés, sino más bien acompañar a sus hijos, aprender con ellos de alguna manera también, ¿no? En esta aventura que es el aprendizaje y el descubrimiento, entender el aprendizaje como descubrimiento, como desarrollo de capacidades, estresarse menos porque el chico haga las cosas bien, e interesarse más porque hagan las cosas disfrutando, ¿no? Disfrutando lo que hacen. 1. 2, algo que el año pasado ha ocurrido y que es parte de estas oportunidades que nos ha traído la pandemia, es que ha habido un encuentro entre las familias y las escuelas como antes no se ha dado, ¿no? Lo tradicional siempre era que escuchábamos a los docentes quejarse, que cuando llamaban las familias, muy pocas llegaban las de siempre. A su vez, las familias también tenían su pliego de reclamo frente a docentes que solo los llamaban para quejarse de sus hijos y nunca para reconocer las cosas buenas que hacían. Ahora lo que se ha dado es un encuentro, ¿no? La escuela entró a la casa sin pedir permiso, se instaló ahí, y ha habido un conocimiento, o un reconocimiento, o un mayor conocimiento entre docentes y familias. Docentes que se han dado cuenta, algo que parece obvio, pero que de pronto constatan más, que las familias son diferentes.
y que parte de esa diferencia explica la unicidad de sus estudiantes. Y familias a su vez que se dan cuenta de lo complejo que es enseñar y por lo tanto han comenzado a admirar el trabajo de sus docentes. Se ha establecido en muchos casos una relación de cooperación entre docentes y padres, madres o familiares en general, ¿no? Para no reducir solo a un tipo de familias. En Perú las familias son diversas, también, ya lo dije. Entonces, ese es otra fuente para ayudar y acompañar a los hijos. Mientras más sana y más colaborativa sea la relación entre familia y escuela, entre docentes y padres, los chicos se van a sentir más acompañados, se van a sentir sostenidos, porque van a tener a dos adultos poniéndose de acuerdo en qué y cómo acompañar el aprendizaje de los chicos. Entonces, hay dos maneras, casi diría yo, muy sencillas de bajar el estrés. Primero, no imprimiendo más estrés, no asediando a los chicos para que hagan las cosas de una determinada manera, sino más bien preguntando, indagando cómo ayudar o de qué eso, ¿no? O sea, poner a disposición la mayor cantidad de recursos posibles. Escucharles, preguntarles cómo les va. Y segundo, fortalecer este vínculo con los docentes para que los chicos sientan que tienen un sistema conjunto, escuela, familia, que los acompaña. Así es, doctora, sin duda muy importante lo que nos acaba de comentar, pero también cómo hacer, doctora, desde la comunidad misma para, digamos, de alguna forma apoyar a los niños en todas estas dificultades. Por ejemplo, hablamos de zonas alejadas del país, donde de pronto ni siquiera quizás tienen internet, de pronto medios de comunicación alternativos que de alguna forma les permita seguir aprendiendo. Entonces, en ese caso, ¿cómo desde la comunidad mismo se puede hacer para que estos chicos puedan recibir algún tipo de ayuda, ya sea emocional, de aprendizaje en este contexto? Qué bueno que planteas esa pregunta, porque así como las familias son diversas, el país entero es diverso, los territorios son diversos, las formas de organización alrededor de las familias son diversas. Y entonces, claro, en el ámbito urbano estamos más metidos en nuestras casas, un poco más aislados hasta cierto punto, aunque creo que también con lo que hemos vivido el año pasado y continuamos viviendo, algo interesante que se ha podido ver, no tan extendido como uno quisiera, pero que se ha constatado, es que se han armado redes de apoyo, ¿no? He visto en las redes sociales a muchas personas espontáneamente diciendo, bueno, vamos a ayudar a tal sitio, acá, vamos a ayudar a este comedor popular, en fin. Pero en el ámbito rural la dinámica es otra y es muy rica, porque ahí se vive más en comunidad, ¿no? Es lo típico, es lo propio. Y ahí, bueno, sin duda, es otra, ahí tenemos otro recurso, otra fuente, ¿no? Y esto también se ha visto el año pasado, gobiernos locales, comunidades que se han organizado primero para poder traer la conectividad a sus pueblos, o grabar las sesiones de radio, grabar las sesiones de televisión, porque hay zonas donde ni siquiera había electricidad y entonces o han usado los tambos para desde ahí difundir. Es decir, hemos sido testigos que la comunidad en conjunto se ha organizado por el bien de los chicos, no de mi hijo, sino de los chicos en conjunto. Así y eso es muy valioso, porque de nuevo le da a los chicos este sentido de no estar solos, sino acompañados, y de que hay alguien que se hace cargo. Si todos nosotros que somos adultos tenemos momentos de extrema angustia y ansiedad en estos tiempos, cuánto más los niños, las niñas, las y los adolescentes, porque la incertidumbre del entorno es alta. Entonces necesitan sentir que algo los contiene y que algo es estable. Entonces, mientras más encontremos esta alianza, sea familia, escuela, sea comunidad, sea vecinos, preocupados por el bienestar de las generaciones jóvenes, tendremos ahí un recurso que ayudará a los chicos a sostenerse, ¿no? Y obviamente, algo que no he mencionado y que es fundamental es conversar con ellas y con ellos, ¿no? Sobre lo que sienten, sobre lo que piensan, sobre cómo están viendo las cosas,
Y también ahí quisiera insistir en hacernos los adultos muy responsables de algo que estamos también viviendo, lo que se llama la época de las fake news, ¿verdad? Es decir, estas no verdades. Y esas no verdades lo único que hacen es generar temor, incrementar el temor, ¿no? Se alimentan del temor, exacerban el temor, exacerban la inseguridad. Entonces los adultos, lo primero que tenemos que hacer es rechazarlas, ¿cierto? O sea, tener claro, no repetirlas, no retransmitirlas. En las redes sociales particulares a veces nos cae el mensaje, una noticia, entonces, y se comienzan a repetir y nadie pregunta, oye, ¿y cuál es la fuente? ¿Y de dónde salió? ¿Dónde la has leído? Ay, mira, no, en realidad era falso. Entonces, evitemos ser transmisores, reproductores de esta manipulación, porque hay intenciones detrás, ¿no es cierto? No vamos a ser ingenuos. Que solo generan mayor incertidumbre porque le hace daño a sus hijos. Así es. Papá, mamá que me están escuchando, volvernos en transmisores o replicadores de toda esta desinformación, esta mala información, solo confunde más. Eso no quiere decir es que vamos a hacer como que no existe, porque si la vemos en televisión o la escuchamos en la radio, la leemos, ¿no?, en las noticias, pues hay que conversar de ello, pero hay que conversar bien, hay que explicar por qué esa es una noticia falsa, ¿no? Y qué hay detrás. Y dar la certeza, y eso es parte del aprendizaje de los chicos, ¿no? Ayudarlos a diferenciar. Así es, doctora, evitar sin duda importantísimo, como bien nos explica, todas estas falsas informaciones que lo único que hace es quizás alarmar a la población, poner en pánico, sobre todo a muchas personas que ahora están en el tema de las redes sociales. Alguien por allí tal vez diría evitar hacerle contra a esta infodemia que sin duda se ha manifestado en nuestro medio. Lamentablemente, a veces personas que no tienen el mínimo, vamos a decirlo, respeto, solidaridad frente al otro. Son situaciones muy importantes, justamente lo que nos acaba de mencionar, que hay que evitar. Doctora, evidentemente el tiempo nos gana, muy claro y preciso sin duda su aporte aquí en el programa. Le queremos agradecer por su participación y un mensaje muy breve tal vez que quisiera dejar. A ver, un mensaje breve, un día a la vez, ¿no? Creo que hay que tomar las cosas como un día a la vez, sobre todo cuando estamos muy angustiados y cuando vemos a nuestros niños, sobrinos, sobrinas angustiados. Es un día a la vez, y plantearnos metas, plantearnos propósitos, organizarnos, decir, bueno, ¿qué vamos a hacer, qué vamos a hacer diferente esta semana, ¿no? Entramos a las clases, perfecto, vamos a organizarnos, etc. ¿Y qué vamos a hacer distinto? Se puede salir a caminar, obviamente con todas las medidas de precaución, la mascarilla, la doble mascarilla, el protector, ¿cierto? Buscando tiempos o momentos en los que no hay gente o no hay mucha gente en la calle, salir de uno, de dos, pero tener alguna actividad que permita quebrar, digamos, la rutina o hacer más amena la rutina y plantearse mucho metas, ¿no? Y tratar de mirar... de nuevo, como lo dije al inicio, las oportunidades que esto nos trae. ¿Qué podemos aprender de todo lo que estamos viviendo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué cosas no hacíamos antes que ahora vemos que sí es bueno hacerlas? Cuidar, ¿no? Reciclar la basura, el consumo, la salud, el cuidado del cuerpo, el cuidado del otro. Miren cuántas cosas se han puesto sobre la mesa siempre, que son tremendamente valiosas, ¿no? Así, doctora, ver siempre, importantísimo, como nos menciona, las oportunidades en medio de la crisis, que sin duda va a ser muy importante para salir evidentemente de toda esta situación complicada. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa y bueno, seguramente más adelante esperamos contar con usted también para conversar entre otros temas. Muchas gracias por estar con nosotros. Claro que sí, gracias a ustedes también por la invitación. Perfecto, muy bien. Estuvo entonces la doctora Ana Patricia Andrade, consultora independiente, especialista en gestión de políticas educativas, ex viceministra de Gestión Pedagógica del Minedo y también psicóloga clínica, quien ha hablado con nosotros sobre ese tema de cómo hacer para salir de estas circunstancias difíciles. Clotilde, al igual que también Nora en el inicio del programa, nos hablaba parte de su testimonio, que sin duda va a ser muy importante para salir de todas estas dificultades. En realidad es un tema un poco complejo. Como tú sabes, Lázaro,
tanto nuestras dos invitadas han señalado algo que me parece muy importante, como es uno, aprenderse a amar en medio de las dificultades, y la otra, no alarmemos a nuestros niños, porque hay explicaciones básicas, simples, que las podemos dar y evitar pues hacer oído a las falsas informaciones que lo único que hacen es perjudicarnos, ¿no? Y la verdad es que en medio de toda esta tragedia que estamos viviendo nosotros en estos momentos, el mundo entero, no es privilegio de un solo país, pues debemos darnos la mano. Yo creo que eso es lo que queda ahora. Entendernos, comprendernos, darnos la mano, valga la redundancia, y seguir adelante, porque la vida no acaba, aunque algunos de nosotros ya no estemos, pero la vida continúa. Así que conmigo, hasta la próxima semana y un gran abrazo para todos. Así es, Clotilde. Entonces, de esta manera también nosotros ya nos despedimos, llegamos a la parte final del programa y Dios mediante el próximo miércoles, como de costumbre, 4 de la tarde, sin duda con temas muy importantísimos para todos ustedes. Y como este programa siempre lo digo y siempre se caracteriza de ayudar a muchas familias. Entonces, nos vamos, que estén bien. Dios mediante, hasta la próxima. Chao.